¿Qué tal? Bienvenidos a otra transmisión de la lectura del libro Nacidos para Correr de Christopher McDougall. Es momento de que leamos el capítulo 19 y 20. Ponte cómodo, ve por una botana, algo de tomar y siéntate a disfrutar de esta lectura. Bienvenidos. Capítulo 19. Siempre comienzo estas competiciones con unos objetivos elevados, pensando en hacer algo especial. Y después de cierto punto de deterioro físico, los objetivos son revaluados a la baja, hasta el punto en que me encuentro ahora, donde lo más que puedo esperar es no vomitar mis zapatillas. Ephraim Rosenberg, ingeniero nuclear y ultramaratonista, luego de correr las 65 millas de la ultramaratón Badwater. Unos días antes, en el pequeño apartamento de Seattle, que comparte con su mujer y una montaña de trofeos, el mejor ultramaratonista de Estados Unidos estaba también haciendo frente a los límites de su propio cuerpo. Y ese cuerpo seguía luciendo estupendo, lo suficiente como para atraer las miradas femeninas cada vez que Scott Jurek y su delgada y rubia mujer Leah daban vueltas pedaleando por su barrio de Capitol Hill, yendo en bicicleta hasta librerías y cafeterías y sus restaurantes tailandeses veganos favoritos. Era una pareja joven y a la moda, que se movía en bicicleta de montaña en lugar de auto. Scott era alto y grácilmente musculoso, con una mirada profunda de color castaño y la sonrisa de un cantante pop. No se había cortado el pelo desde que Leah se lo rapara a máquina antes de su primer victoria en la Western States, así que 6 años después tenía una frondosa cabellera de dios griego con rizos rubios que bailaban cuando corría. El que ese geek al que sus amigos llamaban Jerker se convirtiera en una estrella de ultramaratón continúa desconcertando a aquellos que lo conocieron de niño en Proctor, Minnesota. Vaya si lo hostigábamos, dice Dusty Olson, quien fuera la estrella deportiva de Proctor cuando él y Scott eran adolescentes. Cuando corrían por la montaña, Dusty y sus amigos lanzaban barro a Scott y continuaban corriendo. Nunca podía alcanzarnos, diría Dusty. Nadie podía entender por qué era tan lento, porque Jerker entrenaba más duro que cualquiera. Y no es que a Scott le sobrara el tiempo para entrenar. Cuando Scott estaba en la escuela primaria, su madre contrajo esclerosis múltiple. Dado que era el mayor de 3 hermanos, era responsabilidad de Scott cuidar de su madre después de clases, limpiar la casa y recoger troncos de leña para la chimenea mientras su padre estaba en el trabajo. Años después, los veteranos ultramaratonistas mirarían con desdén los gritos que Scott lanzaba en la línea de partida y los golpes de kung fu que practicaba en las estaciones de socorro. Pero cuando has pasado tu infancia trabajando como un grumete a bordo y viendo cómo tu madre se hunde en un dolor pesadillesco, quizá nunca te sobrepones a la alegría de dejarlo todo atrás y correr por las montañas. Luego de que su madre tuvo que ser internada en una casa de reposo, Scott se encontró de pronto con que tenía las tardes vacías y el corazón atribulado. Por suerte, cuando Scott necesitaba un amigo, Dusty necesitaba un escudero. Eran una pareja extraña, que encajaba de una manera peculiar. Dusty tenía hambre de aventuras, Scott estaba deseoso de escapar. El gusto de Dusty por competir era insaciable. Poco después de ganar el Campeonato Nacional Juvenil de Esquí de Fondo y el Campeonato Regional de Cross Country, convenció a Scott de que corriera con él las 50 millas de Minnesota Voyager Trail Ultra. Sí, logré engañarlo para que corriera, diría Dusty. Scott nunca había corrido ni siquiera la mitad de esa distancia, pero veneraba demasiado a Dusty para decirle que no. A mitad de carrera, una de las zapatillas de Dusty se quedó atrapada en el barro. Antes de que pudiera volver a ponérsela, Scott lo dejó atrás, avanzó como una flecha por el bosque y llegó segundo en su primera ultramaratón, venciendo a Dusty por más de 5 minutos. ¿Qué demonios está ocurriendo?, se preguntó Dusty. Esa noche, su teléfono no dejó de sonar. Todos los chicos se estaban burlando de mí. ¡Perdedor! ¡Te ganó Jerker! Scott estaba igual de sorprendido. Así que todo ese sufrimiento había servido para algo después de todo, pensó. Toda la desesperación que había sentido cuando cuidaba a su madre, quien nunca mejoraba, toda la frustración que había supuesto perseguir a esos tarados burlones a los que nunca lograba alcanzar, todo eso había florecido calladamente hasta convertirse en la habilidad de exigirse más y más según las cosas se ponían cada vez peor. El entrenador Vigil se hubiera emocionado. Scott no le pedía nada a su resistencia y obtenía mucho más de lo que podía haber esperado. Estrictamente, por casualidad, Scott se había tropezado con el arma más avanzada del arsenal del ultramaratonista. En lugar de dejarse dominar por la fatiga,
Uno la asimila, no la deja escaparse, llega a conocerla tan bien que no le teme más. Liz Smith Batchen, la increíblemente alegre y espabilada ultramaratonista de Idaho, que entrenó en tormentas de nieve para ganar una carrera de 6 días en el Sahara, habla del agotamiento como si fuera su mascota juguetona. Adoro la bestia, dice. Miro a los ojos a la bestia cuando se aproxima, porque así cada vez la manejo mejor. La pongo bajo mi control. Una vez que la bestia llega, Lisa sabe cómo tratarla y pone manos a la obra. ¿Y no es esa la razón por la que corre por el desierto para empezar? ¿Para poner su entrenamiento a prueba? Uno no puede odiar a la bestia y esperar vencerla. La única forma de realmente conquistar algo, como cualquier gran filósofo o genetista te dirá, es amándolo. Scott no volvería a permanecer a la sombra de Dusty, ni de ningún otro corredor. Cualquiera que lo haya visto correr a toda velocidad en terreno montañoso durante las últimas millas de una carrera de 100 sufrirá una metamorfosis, declaró un sobrecogido corredor en letsrun.com, el foro de internet número 1 para todo lo relacionado con correr. Después de ver a Scott destrozar el récord de Western States, Scott era un héroe para los últimos del pelotón, aquellos demasiado lentos para poder verlo en acción, por una razón completamente distinta. Luego de ganar una carrera de 100 millas, Scott mataría por una ducha caliente y sábanas limpias, pero en lugar de marcharse, se envolvía en su saco de dormir y permanecía en vigilancia en la línea de meta. Cuando el sol empezaba a salir al día siguiente, ahí seguía animando con la voz ronca hasta el último corredor, dejándole saber que no estaba solo. Para cuando Scott cumplió 31, era prácticamente invencible. Cada junio, un montón de pistoleros a sueldo llegaban a Western States deseosos de quitarle el título, y cada año cuando llegaban a la meta, se lo encontraban envuelto en su saco de dormir. ¿Y ahora qué?, se preguntaba Scott. ¿Ahora qué había convertido a su cuerpo en un Ferrari? ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Seguir corriendo contra reloj y contra los pistoleros hasta que empezaran a ganarle? Correr no se reducía a ganar. Scott lo sabía, ya desde aquellos días solitarios en que era conocido como Jerker, cuando se quedaba jadeando con la cara llena de barro lejos de Dusty. La verdadera belleza de correr Bueno, Scott ya no estaba tan seguro, pero cuando selló su 7ª victoria en la Western States en 2005, sabía bien dónde debía empezar a buscar. 2 semanas después de la Western States, Scott bajó de las montañas y manejó un buen trecho a través del desierto de Mojave, hasta llegar a la línea de partida de la tristemente célebre ultramaratón Badwater. Cuando Ann Trason corrió 2 ultramaratones en un mes, por lo menos se limitó al planeta Tierra. Scott, por su parte, iba a correr la segunda sobre la superficie solar, el Valle de la Muerte. Es la barbacoa perfecta, la Foreman Grill en la cocina de la madre naturaleza. Un reluciente mar de sal rodeado de montañas que encapsulan el calor y lo concentran directamente sobre tu cabeza. La sensación térmica ronda los 125 grados Fahrenheit, pero una vez que sale el sol y comienza a encender el suelo del desierto, la tierra bajo los pies de Scott podía alcanzar unos estupendo y achicharrantes 200 grados Fahrenheit, exactamente la temperatura que hace falta para asar lentamente un buen filete. Además, el aire es tan seco que para cuando empiezas a sentir sed, probablemente puedas estar ya muerto. El sudor es extraído de tu cuerpo con tanta velocidad que puedes estar peligrosamente deshidratado antes de que se entere tu garganta. Si intentas conservar líquidos, puedes convertirte en un hombre condenado. Pero cada julio, 90 corredores provenientes de todo el planeta marchan durante más de 60 horas a lo largo del ardiente lazo de la carretera 190, asegurándose de pisar siempre sobre las líneas blancas para que no se les derritan las suelas de las zapatillas. En la milla 17 pasarán por el Furnace Creek, el lugar donde se ha registrado la temperatura más alta de la historia en Estados Unidos, 134 grados Fahrenheit. A partir de ahí, las cosas solo irán a peor. Aún tendrán que escalar 3 montañas y lidiar con posibles alucinaciones, estómagos rebeldes y por lo menos una larga noche corriendo en la oscuridad antes de llegar a la meta. Si llegas a la meta, Liz Smith Batchen es la única americana que ha ganado el Maratón de las Arenas, que recorre el Sahara, pero incluso ella tuvo que abandonar Badwater en 1999 y ser rehidratada vía terapia intravenosa, para evitar que sus riñones desecados se pararan.
Este es el paisaje de la catástrofe, escribió un cronista sobre el Valle de la Muerte. Es una experiencia extraña y algo transilvanesca. Correr a través del corazón de un terreno asesino, donde los excursionistas perdidos se clavan las uñas en su lengua ennegrecida antes de morir de sed. Como puede contarnos por experiencia el Dr. Ben Jones. El Dr. Jones estaba corriendo Badwater en 1991, cuando fue reclutado a toda prisa para que examinara el cuerpo de un expedicionista que había sido encontrado en la arena. Hasta donde sé, soy el único médico que ha realizado una autopsia en medio de una carrera, me dijo. Y no es que fuera un extraño en lo que a espectáculos morbosos se refiere. Badwater, Ben, era también famoso por hacer que su equipo arrastrara un ataúd lleno de agua helada por la autopista para ayudarlo a mantenerse fresco. Cuando los corredores más lentos lo alcanzaban, se sobresaltaban al ver al atleta más experimentado sobre el terreno tumbado en un ataúd al lado del camino, con los ojos cerrados y los brazos cruzados sobre el pecho. ¿En qué estaba pensando Scott? Había sido criado en las colinas para cross country de Minnesota. ¿Qué sabía él de zapatillas derritiéndose y ataúdes helados? Incluso el director de Badwater, Chris Costman, sabía que Scott estaría fuera de su elemento. Esta carrera iba 35 millas más allá de la más larga que había corrido hasta ahora, comentaría Costman, y era el doble de larga que cualquiera que hubiese corrido en pavimento. Esto sin mencionar que hacía significativamente más calor del que jamás había experimentado. Costman no sabía ni la mitad. Ese año Scott había estado tan concentrado en afilar sus habilidades en la tierra para Western States que no había corrido más de 10 millas seguidas sobre asfalto. Y en lo concerniente a la aclimatación, bueno, no es que lloviera diario en Seattle, pero podría haberlo hecho perfectamente. El Valle de la Muerte estaba en medio de uno de sus veranos más calurosos de la historia, con temperaturas alrededor de 130 grados Fahrenheit. En el lugar más fresco, en el día más fresco, hacía muchísimo más calor que el día más caluroso de todo el verano en Seattle. La única esperanza de sobrevivir a Badwater pasaba por tener un equipo experimentado, monitoreando sus constantes vitales y suministrándole calorías digeribles y bebidas isotónicas. Uno de los rivales de Scott ese año había traído consigo un nutricionista y 4 furgonetas equipadas con todo lo necesario para ayudarle en su desempeño. Por su parte, Scott tenía a su mujer, 2 amigos de Seattle y Dusty. Esto siempre y cuando Dusty se recuperara de la resaca que todavía tenía cuando apareció poco antes de que empezara la carrera. La competencia de Scott iba a ser tan fiera como el calor. Iba a correr contra Mike Sweeney, 2 veces ganador de la sofocante Hard 100 en Hawái, y Ferry Hockey, un canadiense sumamente preparado que acabó segundo muy cerca del primer año anterior en Badwater. La doble ganadora de Badwater, Pam Reed, estaba de vuelta, al igual que el mismísimo Mr. Badwater, Marshall Ulrich, un ultramaratonista que extirpa las uñas de los pies. Marshall no solo ha ganado Badwater 4 veces, sino que ha hecho el recorrido de las 4 veces sin detenerse. Una vez tan solo por el placer de hacerlo, Marshall corrió solo a través del Valle de la Muerte, empujando él mismo sus provisiones de agua y comida en un carrito con ruedas de bicicleta. Y si Marshall era algo además de resistente, era astuto. Una de sus estrategias favoritas consistía en hacer que, una vez oscurecía, su equipo cubriera gradualmente las luces traseras de la camioneta. Los corredores que intentaban darle alcance se daban por vencidos, creyendo que Marshall había desaparecido en la distancia, cuando en realidad estaba tan solo a media milla. Unos segundos antes de que dieran las 10 de la mañana, alguien le dio al play de un estéreo. Las manos se posaron sobre el pecho mientras el himno nacional sonaba a duras penas. Ya solo estar ahí de pie bajo el resplandor del sol de la mañana resultaba insoportable para cualquier excepto para los verdaderos veteranos de Badwater, cuya experiencia podía verse en su indumentaria. Pam y Ferg y Mike Sweeney, vestidos con shorts sedosos y camisetas sin mangas, parecían completamente despreocupados ante el sol que ardía sobre sus cabezas. Scott, por otra parte, bien podría estar a punto de ingresar a una sala de riesgo biológico. Estaba cubierto desde la barbilla hasta la punta de los pies por una especie de traje de baño de cuerpo entero color blanco, como un pueblerino de Minnesota, con el cabello largo atado dentro de una estúpida gorra de la Legión extranjera francesa. Vamos, Scott, salió disparado emulando a Braveheart, pero por una vez sus alaridos sonaron débiles y lastimeros.
La asombrosa enormidad del Mojave se los tragó como un pozo profundo se traga el eco. También Mike Sweeney tenía su propio plan para acallar a Scott, por si el Chico Maravilla tenía intenciones de colgarse de su hombro para luego ponerse juguetón en las millas finales. Sweeney salió decidido a establecer una ventaja invencible desde el principio, y era muy capaz de hacerlo. En un deporte nada famoso por su agresividad, Sweeney era uno de los tipos más duros de verdad. Cuando tenía 20 años, había sido clavadista en Acapulco. Debí darme unos cuantos golpes en la cabeza para hacerla más dura, para luego convertirse en piloto práctico en la bahía de San Francisco, comandando un equipo de marinos que guiaba enormes buques de carga, mientras Scott disfrutaba a lo largo del verano de la fresca brisa con olor a pino en las montañas. Sweeney estaba luchando con el timón de un barco en medio de un vendaval y corriendo 2 horas al día en un sauna hirviente. Mike Sweeney lideraba el pelotón cuando llegó a Furnace Creek poco antes del mediodía. Los termómetros marcaban 126 grados Fahrenheit, pero Sweeney seguía imperturbable, acrecentando su ventaja. Hacia la milla 72 iba unas buenas 10 millas por delante de Ferg Hawk, que iba segundo. El equipo de Sweeney funcionaba de maravilla. Como asistentes tenía 3 ultramaratonistas de élite, entre los que se contaba Luis Escobar, ganador de la Hort 100. Como nutricionista tenía a Sonny Bland, una preciosa especialista en resistencia deportiva, que no solo monitoreaba sus calorías, sino que se levantaba la camiseta y le mostraba las tetas a Sweeney cada vez que necesitaba un poco de ánimo. El equipo de Jerker no estaba tan bien engrasado. Uno de los asistentes de Scott iba por detrás abanicándolo con una sudadera, sin caer en cuenta de que Scott estaba demasiado cansado para quejarse de que el cierre estaba rasgándole la espalda. Mientras tanto, la mujer y el mejor amigo de Scott estaban peleándose. Dusty estaba molesto porque Leah insistía en darle falsos parciales para animarlo, mientras que ella tampoco estaba demasiado contenta con el hábito de Dusty de llamar a su marido jodido mariquita. Llegando a la milla 60, Scott estaba vomitando y temblando. Sus manos cayeron sobre sus rodillas y después sus rodillas cayeron al pavimento. Se desplomó a un lado del camino, tumbado sobre su propio sudor y saliva. Leah y el resto ni siquiera se molestaron en intentar animarlo. Sabían bien que no había en el mundo voz más persuasiva que la que Scott tenía dentro de su cabeza. Scott permaneció tumbado pensando en cuán pocas esperanzas le quedaban. No había llegado siquiera a la mitad del trayecto y ya había perdido de vista literalmente a Sweeney. Fairhawk había escalado ya la mitad de la cuesta hacia el mirador de Father Crowley, mientras que Scott no había ni siquiera empezado la escalada. Y el viento era como correr dentro del chorro de una turbina de avión. Un par de millas antes, Scott había intentado refrescarse sumergiendo la cabeza y el torso dentro de un congelador gigante repleto de hielo, manteniéndose ahí dentro hasta que sus pulmones empezaron a gritar. Tan pronto como salió, se estaba asando de nuevo. No hay manera, se dijo Scott. Estás acabado. Tendrías que hacer algo completamente descabellado para ganar esto a estas alturas. ¿Descabellado como qué? Como empezar de nuevo. Como pretender que acabas de despertarte de una noche de sueño espléndido y que la carrera ni siquiera ha empezado. Tendrías que correr las próximas 80 millas más rápido de lo que nunca has corrido 80 millas. Ni hablar, Jerker. Ya, lo sé. Scott se quedó tumbado como un cadáver durante 10 minutos. Luego se levantó y lo hizo, destrozando el récord de Badwater con un tiempo de 24 horas y 36 minutos. Rey del sendero, rey de la pista. Estos 2 títulos seguidos en 2005 supusieron una de las más grandes actuaciones en la historia de los ultramaratones, y no podían haber llegado en mejor momento. Justo cuando Scott se convertía en la mayor estrella del deporte, los ultramaratones empezaban a ser sexys. Por un lado estaba Dean Karnazes, arrancándose la camiseta en las portadas de las revistas y contándole a David Letterman cómo había pedido unas pizzas cuando su celular en medio de una carrera de 250 millas. Y estaba también Pam Reed. Cuando Dean anunció que se preparaba para correr 300 millas, Pam se lanzó a correr e hizo 301 para conseguir luego una aparición en el programa de Letterman, un contrato para un libro y uno de los mayores titulares de revista jamás escrito.
Ama de casa desesperada sigue los pasos de supermodelo masculino en una marcha deportiva mortal. Así que, ¿dónde estaba la autobiografía de Scott Jurek? La campaña publicitaria, la carrera en la cinta de correr sobre Times Square al estilo Carnasses. Si estamos hablando de carreras de 100 millas o más en tierra, no hay nadie en la historia que se le acerque siquiera. Si queremos decir que es el mejor ultramaratonista de todos los tiempos, habría suficientes argumentos para defender esa afirmación, dictaminaría el editor de Ultra Running, Don Allison. Tiene el talento suficiente para enfrentarse a cualquiera, así que ¿dónde estaba? Muy lejos. En lugar de autopromocionarse después de ese glorioso verano, Scott y Leah desaparecieron inmediatamente en la profundidad del bosque para celebrar en soledad. A Scott le importaban un bledo los programas de entrevistas. Ni siquiera tenía televisor. Había leído todos los libros de Dean y Pam y todos los artículos en las revistas y le habían revuelto el estómago. Payasos, masculló. Estaban hablando de este deporte hermoso, este regalo de los dioses, y lo estaban convirtiendo en un circo. Cuando él y Leah finalmente regresaron a su pequeño apartamento, Scott encontró otro de esos emails descabellados esperándolo. Había estado llegando irregularmente a lo largo de 2 años, enviados por un tipo que firmaba de un modo distinto cada vez. Caballo loco, caballo confuso, caballo blanco. Decía algo acerca de una carrera, de si podría venir, el poder de la gente, bla bla bla. Normalmente Scott les echaba un vistazo rápido y los borraba, pero esta vez una palabra le llamó la atención. Chingón. Espera, ¿no era esa una palabrota? Scott no sabía casi nada de español, pero reconocía las palabrotas cuando las veía. ¿Estaba insultándolo este caballo loco? Scott volvió a leer el email, esta vez con más atención. He estado diciéndoles a los rarámuris que mi amigo apache Ramón Chingón dice que va a ganarle a todos. Los tarahumaras son más o menos buenos corredores comparados con los apaches, y los quimares un poco más que menos. Pero la pregunta es, ¿quién es más chingón que Ramón? Descifrar la prosa de caballo no era fácil, pero hasta donde Scott podía entender, parecía que el Scott era Ramón Chingón, el gran cabrón que debía ir hasta allá y patear el trasero a los tarahumaras. Así que este tipo, al que nunca había visto, estaba intentando cruzar la rencilla entre los tarahumaras y sus antiguos enemigos, los apaches, y quería que Scott hiciera el papel de villano enmascarado. ¿Estaba loco o qué? Scott puso el dedo sobre la tecla de borrar, pero se detuvo. Por otra parte, ¿no era precisamente eso lo que Scott se había propuesto hacer? ¿Encontrar a los mejores corredores y los terrenos más duros en el mundo y vencerlos a todos? Llegaría un día en que nadie, ni siquiera los ultramaratonistas, recordarían los nombres de Pam Reed o Dean Karnazes, pero si Scott era tan bueno como él pensaba que era, si era tan bueno como se atrevía a hacer, tenía que correr como nadie había corrido jamás. Para Scott no se trataba de ser el mejor del mundo, se trataba de ser el mejor de la historia. Pero como todo campeón, pendía sobre él la maldición de Ali. Podía vencer a todos los competidores vivos y aún así perder contra los muertos, o aquellos ya hace tiempo retirados, al menos. Todos los boxeadores de peso pesado tenían que oír, si eres bueno, pero nunca hubieras vencido a Ali en su plenitud. De la misma manera, no importaba cuántos récords batiera Scott, siempre quedaría una pregunta sin responder. ¿Qué hubiera pasado si hubiera corrido en Leadville 1994? ¿Podría haber vencido a Juan Herrera y el equipo tarahumara o le hubiera dado caza como un venado, como hicieron con la bruja? Los héroes del pasado son intocables, están protegidos para siempre por la pesada puerta del tiempo, a menos que un extraño misterioso aparezca mágicamente con una llave. Quizá Scott, gracias a este caballo, podría convertirse en el atleta que viajara en el tiempo y se midiera con los inmortales. ¿Quién es más chingón que Ramón? Fin del capítulo 19. Esto se pone muy interesante. Esta carta de la que se habla es en la que está invitando Caballo Blanco a Scott Jurek, uno de los mejores ultramaratonistas de todos los tiempos, a que vaya a Barrancas del Cobre a correr. Y aquí estamos también conociendo un poco más a Scott Jurek. Este ultramaratonista no es ficticio, pueden buscarlo en redes sociales y lo van a encontrar en Instagram, Facebook, en todas las páginas de internet que lo googleen, él existe. Así que vamos con el capítulo 20. Capítulo 20. 9 meses después me encontré de vuelta en la frontera.
con el cronómetro en cuenta atrás y ningún margen de error. Era la tarde del sábado 25 de febrero de 2006 y tenía 24 horas para encontrar nuevamente a Caballo. Tan pronto como obtuvo respuesta de Scott Jurek, Caballo empezó a montar un acto de malabarismo logístico. Tenía una pequeña ventana de oportunidad, ya que la carrera no podía realizarse ni durante la cosecha de otoño, la temporada de lluvias de invierno, ni bajo el sol abrasador del verano, cuando los tarahumaras emigraban a las cuevas más frescas de la parte alta de las barrancas. También debía evitar Navidad, Semana Santa, la fiesta guadalupana y por lo menos media docena de fines de semana en los que tenían lugar bodas tradicionales. Finalmente, Caballo decidió que podía encajar la carrera el domingo 5 de marzo, y aquí comenzaba el trabajo difícil, ya que casi no tenía tiempo para ir de pueblo en pueblo, a lo Paul Revere anunciando las coordenadas de la carrera. Caballo tenía que explicar exactamente cuándo y dónde debían encontrarnos los corredores tarahumara, camino de la pista de carreras. Si calculaba mal, sería el fin. Era ya una gran apuesta suponer que siquiera un tarahumara aparecería, y si encima alguno llegaba al punto de encuentro y no veía a nadie, se marcharía de inmediato. Caballo hizo los cálculos, lo mejor que pudo. Luego partió rumbo a las barrancas a contar la buena nueva, como me escribió unas semanas después. Hoy he corrido 30 y tantas millas hasta territorio tarahumara y he vuelto, como el mensajero que soy. Mi mensaje me da más energía que la bolsa de pinole que llevo en el bolsillo. Tuve la suficiente suerte de ver a Manuel Luna y Felipe Quimare en la misma vuelta, el mismo día. Cuando hablé con ellos pude sentir la excitación que los recorría, incluso en el rostro solemne tipo Jerónimo de Manuel. Pero mientras las cosas estaban funcionando para Caballo, mi parte de la operación era desquiciadamente difícil. Una vez que se corrió el rumor de que Jurek podría enfrentarse codo a codo con los tarahumaras, de repente otras estrellas de ultramaratón querían formar parte de la acción, pero no había certeza alguna acerca de cuántos realmente se presentarían. Ni siquiera se sabía a ciencia cierta si la estrella principal acudiría. Fiel a su estilo, Scott no le había dicho a casi nadie lo que se traía entre manos. Así que las noticias acerca de sus planes recién empezaron a correr cuando faltaba poco más de un mes para la carrera. Incluso a mí me tenía en vilo, y yo era algo así como su contacto clave. Scott me había escrito unos cuantos emails pidiendo indicaciones para llegar. Pero conforme se acercaba el día, de pronto le perdí la pista. 2 semanas antes de la carrera, me vi sorprendido por un mensaje en el foro de Runner's World dejado por un corredor en Texas que se había quedado de piedra esa misma mañana en la línea de partida del maratón de Austin cuando vio a su lado al ultramaratonista más grande, además de candidato al puesto del más ermitaño de Estados Unidos. Austin, según lo último que había sabido de él, en ese momento Scott debía encontrarse a unas 2000 millas de Austin, cruzando Baja con su mujer para coger el tren Chihuahua Pacífico hasta Creel. ¿Y cuál era el propósito de correr un maratón urbano? ¿Por qué estaba volando a través del país para participar en una carrera de nivel universitario cuando debería estar afinando para el enfrentamiento de su vida sobre tierra? Algo tenía en mente, sin lugar a duda, y como de costumbre, fuera cual fuera la estrategia que estaba llevando a cabo, permanecía guardada bajo llave dentro de su cabeza. Así que hasta que llegué a El Paso, Texas, ese sábado no tenía idea de si estaba liderando un pelotón o me las iba a tener que arreglar solo. Me registré en el Hotel Hilton del aeropuerto, organicé un viaje para cruzar la frontera para las 5 de la mañana del día siguiente y regresé al aeropuerto. Estaba bastante seguro de que estaba perdiendo el tiempo, pero existía la posibilidad de que reclutara a Jen Cachorra Shelton y Billy Cabeza de Chorlito Barnett, un par de cracks de 21 años que habían estado arrasando en los circuitos de la costa este, al menos cuando no estaban ocupados surfeando, saliendo de juerga o pagando fianzas por una agresión menor. Jen, alteración del orden público. Billy, o ultraje contra la moral pública. Ambos debido a un arranque de pasión al lado de un camino que terminó en arresto y servicios a la comunidad. Jen y Billy recién habían empezado a correr 2 años atrás, pero Billy ya estaba ganando algunas de las carreras de 50 kilómetros más duras de la costa este.
mientras que la joven y hermosa Jen Shelton, como la llamaba el blogger Joey Anderson, acababa de conseguir completar una de las 100 millas más rápidas del país. Si esta jovencita blandiera una raqueta de tenis de la manera en que corre, escribía Anderson, sería una de las mujeres más ricas en el mundo deportivo, gracias a todos los patrocinadores que podría atraer. Yo había hablado una vez por teléfono con Jen, y si bien ella y Billy estaban muertos de ganas de unirse a la expedición hasta las Barrancas del Cobre, yo no veía la forma en que pudiesen hacerlo. Ni ella ni Cabeza de Chorlito tenían dinero, ni tarjetas de crédito, ni tiempo libre de la universidad. Ambos estaban todavía estudiando, y la carrera de caballo era justo en medio de los exámenes parciales, lo que significaba que perderían el semestre si se escapaban. Pero 2 días antes de mi viaje a El Paso me llegó este email desesperado. Espéranos, podemos llegar a eso de las 8:10 p.m. El Paso, Texas, ¿cierto? Después de eso, silencio, confiando en la remota posibilidad de que Jen y Billy hubieran dado con la ciudad correcta y se las hubieran ingeniado para colarse en algún vuelo. Me acerqué a echar un vistazo al aeropuerto. No los había visto en persona antes, pero su reputación de prófugos de la ley me había ayudado a crear una imagen vívida. Cuando llegué a la zona de recogida de equipaje, mis ojos se clavaron en un par de adolescentes con pinta de estar haciendo autostop camino a Lollapalooza. ¿Jen?, pregunté. Así es. Jen llevaba sandalias, shorts de surf y una camiseta teñida al estilo hippie. Llevaba el cabello claro en trenzas, lo que le daba la apariencia de una pipi calzas largas rubia. Era lo suficientemente bonita y pequeña como para pasar por una patinadora artística, imagen contra la que se había rebelado en el pasado rapándose la cabeza y tatuándose un vampiro negro y grande en su antebrazo derecho, para luego darse cuenta de que había copiado sin querer el logo de Ron Bacardi. Da igual, decía Jen, encogiéndose de hombros, publicidad veraz. Billy tenía esa misma belleza salvaje y compartía también el atuendo de vago que pasa mucho tiempo en la playa. Tenía un tatuaje tribal que le cruzaba el cuello por detrás y unas gruesas patillas que se mezclaban con su cabellera enmarañada, decolorada por el sol. Con sus bermudas floreadas y la pinta de surfista, perjudicado, Billy parecía, al menos para Jen, un pequeño yeti que acababa de atacar tu cajón de ropa interior. No puedo creer que hayan conseguido venir. Chicos, les dije, pero hay cambios de planes. No nos encontraremos con Scott Jurek en México. Oh, demonios, dijo Jen. Sabía que esto era demasiado bueno para ser verdad. En lugar de eso, ha venido aquí. Cuando me dirigí al aeropuerto, había visto a 2 tipos corriendo en el estacionamiento. Estaba demasiado lejos para ver sus caras, pero sus zancadas despreocupadas los delataron. Luego de unas presentaciones rápidas, ellos se dirigieron al bar y yo continué mi camino al aeropuerto. ¿Scott está aquí? Así es, acabo de verlo cuando estaba viniendo para aquí. Está en el bar del hotel con Luis Escobar. ¿Scott bebé? Eso parece. ¡Genial! Jen y Billy agarraron sus cosas, una bolsa de compras de Nike, de la que sobresalía una barra de ejercicios quiroprácticos, y un petate que tenía un trozo de bolsa de dormir atorado en el cierre, y emprendimos nuestro camino hacia el estacionamiento. ¿Y cómo es Scott?, preguntó Jen. Al igual que el ambiente de rap, el mundo de los ultramaratones estaba partido por la geografía. Al ser chicos de la costa este, Jen y Billy habían corrido principalmente cerca de casa, y todavía no habían cruzado caminos o espadas con muchos de los miembros de la élite de la costa oeste. Para ellos, para casi todos los ultramaratonistas en realidad, Scott no era sino una figura mítica, al igual que los tarahumaras. Solo alcancé a echarle un vistazo, dije, un tipo bastante difícil, hasta donde pude ver. Y justo ahí debí callar mi estúpida boca. Pero ¿quién podía predecir que un detalle trivial vendría en trágico? ¿Cómo podía haber sabido que un gesto amistoso como regalarle mis zapatillas a caballo estaría a punto de costarle la vida? De la misma manera, nunca sospeché que mis próximas 10 palabras nos conducirían al desastre. Quizás, sugerí, podrían emborracharlo un poco y hacer que se relaje. Fin del capítulo 20. Pues estamos ya muy cerca de que ocurra la gran carrera con los tarahumaras y los mejores corredores del mundo.
Ahora ya sabemos un poquito más de Scott Jurek, pero acaban de aparecer en la historia Jane Shelton y Billy, dos ultramaratonistas muy jóvenes que también van a formar parte muy importante de este libro. Así que no se desconecten, nos vemos pronto para seguir leyendo este magnífico libro, para que leamos el capítulo 21 y 22. Por lo pronto, hasta aquí llegamos y nos vemos en la siguiente transmisión. Nacidos para correr, de Christopher McDougall.